Febrero de 2019, a 42 millas en sur de Dead Horse, Dalton Highway, y la noche se mostraba como un túnel de blanco tan cerrado que podía sentir el aire cortando los ojos. Antes de entrar en esto, suscríbete y deja un like. Paso gran parte del año en estas rutas y he visto cosas que la ciudad no imaginaría. Yo era técnico de mantenimiento de oleoductos, rotando en turnos de 10 días que se vuelven rituales mecánicos para mantener a la familia y no pensar demasiado en lo que deja el silencio. Esa madrugada, el camión de Brad vibraba con el calor del motor, el panel olía a café frío y a gasolina, y Tommy dormía en el asiento trasero envuelto en una manta que no le quitaba el temblor. La visibilidad no llegaba a 10 metros, los faros creaban un túnel hipnótico, y el viento sonaba como uñas raspando un cristal enorme. 2 horas en la carretera nos bastaron para que algo rompiera la rotación, algo que no encajaba en la lista de lo habitual, un cuerpo caminando a un lado de la vía sin rumbo aparente. Al principio pensé que era un cazador perdido, luego que era alguien que había quedado varado, pero la manera en que avanzaba, recto, con los brazos colgando, sin fijar la vista en los faros ni en nada, era mecánica y errónea. Brad pisó el freno con fuerza y el camión se inclinó hacia adelante. Tommy golpeó la cabeza contra el respaldo y el ruido del mundo negro se hizo más denso. Salimos, el frío nos dio como un golpe húmedo, nos olió a metal y a nieve vieja. El sonido era un viento que parecía llevar voces distantes. Al acercarnos 10 pasos, Brad puso la mano sobre mi hombro como pidiendo pausa, y entonces vimos su cara, pálida, con la piel como cera agrietada, ojos grises que no reflejaban la luz y un corte profundo que le cruzaba la mandíbula. No temblaba, no hablaba, solo repetía 247, como si fuera la única línea de un disco rayado. Lo subimos al camión para protegerlo del vendaval, el generador ronroneó y olió a aceite caliente, y en su abrigo colgaba un llavero oxidado con la inscripción C. Bond 2015. Si piensas que esto es aislado, espera, porque fue el hilo que enlazó 3 historias que no olvidaré. Voy a relatar todo paso a paso, desde el rescate hasta el sonido en la ventana a las 2:47, y si has vivido algo parecido, escribe desde qué ciudad nos estás viendo. Eso nos ayuda a entender patrones. Me detengo un momento y cuento quién soy para que entiendas la credibilidad de esto. Nací en Anchorage, mi familia ha trabajado en la industria petrolera por generaciones, estudié mecánica industrial y he hecho mantenimiento en instalaciones remotas por 8 años. De niño pasé veranos en la tundra con mi tío Marco, un operador de snowmobile que me enseñó a leer marcas en la nieve como otros leen un mapa. En la adolescencia perdí a mi madre por una gripe que no supimos detectar a tiempo, y esa pérdida me llevó a buscar trabajos donde el silencio y la fatiga te obligan a enfrentar lo que llevas dentro. Hoy en día, además del mantenimiento, hago reportes de seguridad para la compañía. Y muchas de las noches en carreteras como la Dalton parecen pruebas pequeñas de resistencia, pruebas que de repente se vuelven relevantes cuando algo que no encaja aparece. Esa historia personal no es anécdota vana, es el porqué de mi atención en ciertos detalles y es lo que me permitió notar el llavero, la hora que repetía el hombre y la ausencia de huellas alrededor del camión. La rutina del turno que describo tenía voces conocidas. Además de Brad y Tommy, estaban Elena, la operadora de radio en el campamento, Mike, el conductor del otro equipo, Sara, la enfermera de campo, el guardia del puesto llamado Ruiz, que a veces hacía rondas nocturnas, y el supervisor Henders, que siempre regresaba tarde con papeles. Presento estos nombres porque todos intervinieron en cada paso y porque sus acciones dejaron rastros, conversaciones y, en 2 ocasiones, grabaciones. Esa noche, después de subir al hombre al camión y encender la calefacción, dialogamos mientras la nieve aporreaba las ventanas con un ruido blanda y constante. La escena exige que lo ponga en diálogo porque las palabras y las reacciones son parte de cómo recuerdo las cosas. Brad dijo, bajando la ventana solo un poco para que el viento no nos abriera la puerta, ¿de dónde diablo salió eso? Tommy murmuró, todavía medio dormido, no parece un cazador. Yo pregunté, ¿tiene identificación? ¿Algo que podamos usar? Brad señaló el llavero. Solo esto, C. Bond 2015, nada más. Elena por radio preguntó, ¿qué tienen ahí? ¿Me repiten la ubicación? Mike contestó desde el otro camión, nos detenemos donde ustedes digan, vamos en camino. La figura, que ahora respiraba con dificultad, levantó la vista sin enfocarnos y repitió, 247,
2:47, 2:47. Sara intentó ofrecer agua. Respira hondo, bebe un poco, no hables si no puedes. La figura negó con la cabeza y volvió a susurrar. 2:47, 2:47. Ruiz llegó poco después, su linterna cortó la nieve. ¿Quién está herido? Yo expliqué, lo encontramos caminando, sin huellas cerca, solo sus pasos en la nieve dura. Henders por teléfono, tenso, recójanlo, llévenlo al shelter y mantengan todo grabado. La figura volvió a decir la hora como un latido, y eso nos tensó a todos. En esa pequeña constelación de voces hay microreacciones. Brad frotándose las manos como si el calor fuera mental, Tommy tragando saliva, Elena mordiendo el labio al mirar el GPS que marcaba una distancia extraña del campamento, Mike ajustando la radio, Sara poniendo una manta limpia alrededor del cuello del herido. Sensorialmente la escena daba para muchas notas. La vista era casi monocroma, la luz blanca reflejándose en la piel del hombre. El oído percibía la tormenta, el rumor del generador y su propia respiración contenida. El olfato registraba café quemado, gasolina y algo metálico en la sangre. El tacto era el frío por fuera de los guantes, la superficie áspera de la manta. El gusto estaba presente en el regusto amargo del café recalentado que compartimos para no perder la costumbre. Es importante que esas sensaciones aparezcan porque anclan la memoria y luego sirven para comparar con los otros relatos. Llevamos al hombre al shelter que actúa como un refugio técnico en esos tramos de la Dalton. Lo acomodamos en una camilla, conectamos monitores portátiles y tratamos de limpiar la herida. Aquí debo intercalar una descripción técnica breve del procedimiento de primeros auxilios que aplicamos, no para dramatizar, sino para ser preciso. Colocamos presión con gasa estéril en la herida, administramos solución salina para limpiar e hidratación oral supervisada, registramos constantes en una hoja que quedó en el campamento y tomamos fotografías de las lesiones y del llavero como evidencia. Esa explicación busca dejar claro cómo documentamos el caso y fue lo que permitió más tarde cotejar el nombre en registros. El shelter estaba aislado, con paneles metálicos que vibraban con el viento. El generador marcaba 60 Hz con una frecuencia que a veces se instalaba en el pecho como un metrónomo. La figura permanecía en una fase casi catatónica, aunque sus ojos seguían moviéndose de forma errática. En la conversación que siguió en el shelter, entre el grupo de trabajo, se cruzaron hipótesis que mostraban tanto incredulidad como miedo. Brad insistió, no hay huellas alrededor, fue un paseo recto hasta nosotros. Tommy, más sorprendido, ¿podría haber venido desde la carretera contraria? Sara evaluó, la hipotermia puede causar confusión y conductas extrañas, pero esos ojos no son de alguien con frío solamente. Elena, revisando las cámaras del campamento, la cámara del Mile Marker 240 no registra a nadie saliendo del bosque. Ruiz añadió, a veces la gente queda desorientada, pero siempre hay huellas, siempre. Henders, directo, guardemos todo, no es para improvisar, voy a pedir un reporte a los troopers. Mike, que había visto más de una cosa rara en su carrera, dijo, si te dijera lo que vi en el invierno del 2016, no me creerías. La figura, con voz más clara pero monótona, dijo otra vez, 2:47, 2:47. Yo señalé el reloj de pared que marcaba 01:13. Tenemos más de una hora antes de esa hora. No sabemos qué significa. Brad resopló. No quiero estar aquí a las 2:47. Esto me pone la piel de gallina. Tommy tomó la linterna y la dejó encendida junto al herido como si fuera una protección. A partir de este punto la tensión subió. El reloj colocó un ritmo nuevo en la noche, y todos empezaron a mirar la hora como quien vigila una cuenta regresiva. El primer momento de tensión fuerte viene cuando a las 2:10 de la madrugada hubo un golpe contra la ventana que nos dejó sin aliento. Describe esto con detalle. El golpe fue seco, como una mano cerrada contra cristal. Grueso, seguido de un silencio aún más denso. El generador pareció disminuir su ronroneo por una fracción. Y en la oscuridad se oyeron unos pasos que contaron desde la puerta hasta una esquina metálica. Sensorialmente, la vista se redujo a la sombra que cruzó por la ventana. El oído marcó un crujido de botas que no correspondía a ninguna talla conocida. El olfato percibió un olor a moho y carne vieja. El tacto fue la frialdad del metal de la silla que apretaba.
y el gusto era la saliva seca de la garganta al tragar. Durante esos minutos, la conversación fue mínima, porque nadie quería ser la primera persona en hablar y llamar la atención. Ese momento de tensión ocupa aproximadamente 500 a 600 caracteres en mi memoria, y en la reconstrucción fue preciso, breve y dejó a todos con una inquietud profunda. El amanecer trajo la luz pálida de la tundra, y con ella una lista de descubrimientos que reconfiguraron todo. La figura que habíamos recogido la noche anterior había desaparecido de la camilla. No había huellas en la nieve hacia afuera, ninguna marca bajo las botas, ninguna señal de que alguien hubiera levantado la lona. En el suelo, sin embargo, encontramos una placa metálica oxidada que alguien había dejado apoyada en el radiador. Tenía el número de placa de un camión registrado en 1995, un archivo que en los recortes del periódico local aparecía asociado a un accidente y a una desaparición. Henders llamó a los troopers y presentamos el informe, pero la respuesta institucional tuvo las zonas habituales de burocracia. Tomaron fotos, hicieron un formulario estándar y nos pidieron mantener la escena. Aquí debo detallar el procedimiento policial inicial con precisión. Los troopers llegaron, sellaron el perímetro, realizaron una búsqueda con perros que no marcaron rastro, recolectaron el llavero y la placa para cadena de custodia y catalogaron testigos. Esa explicación técnica cubre unas 300 caracteres en la que describo cómo se manejó la evidencia para que quede claro que hubo un registro formal. Los troopers enumeraron un reporte de caso, pero con la ambivalencia que suelen tener los pueblos pequeños, donde lo inexplicable se archiva como sin conclusión. Este primer relato fue solo la primera pieza. Un mes después, recibí un correo electrónico de alguien que dijo ser un exempleado del Pump 4 en una estación en el Mile 237 y me pasó un video de seguridad. Eso me llevó a la segunda historia, la del Chevy azul que aparecía siempre a las 2 a.m. y que nadie atendía. Voy a contarla ahora, y aquí la voz cambia un poco, porque se apoya en registros, recortes y una investigación más documental y extensa. Empezó en una noche de silencio similar a la anterior, cuando Elena me habló desde su turno en una estación remota y dijo: «Hay un Chevy azul que estaciona en Pump 4 todas las semanas, no baja nadie». Al principio creíamos que era un fallo del sistema, que el vehículo estaba atascado en neutral, pero al revisar las cámaras noto algo que me revuelve el estómago. El rostro que se acopia en el vidrio es humano y a la vez errado, con una piel tirante y una expresión inquisitiva que no parpadea en sincronía con la iluminación. Busqué en los registros del DMV y encontré una placa registrada a nombre de Walter Hendricks, desaparecido desde 1992. Empecé a rastrear archivos, recortes de periódicos, hojas de turno de la estación, y hallé una vieja reseña que hablaba de un hombre que solía pasar las noches en ese pump, conocido por hablar de cierta hora como si fuera una liturgia. Esa documentación me permitió abrir una pequeña hipótesis. Quizá había un patrón. Quizá la hora en sí era un vínculo entre casos. En la noche en que revisé el video con Mike y con Ruiz, las emociones estaban a flor de piel. Dialogamos largo y detallado, porque el intercambio de opiniones y las reacciones son parte de cómo se construye la verdad. Mike dijo: «Si eso aparece en la cámara otra vez, lo imprimo y lo pego en la pared». Ruiz respondió: «No quiero saberlo, pero no puedo dejar de mirarlo». Yo comenté: «Si Walter desapareció en 1992 y la misma hora aparece, hay que ver conexiones». Elena, desde la estación: «Las grabaciones de esa semana muestran el Chevy exactamente a las 2». Brad, que vino a ver el clip: «¿Y nunca baja nadie? ¿La puerta sigue cerrada?» Tommy, incrédulo: «No queda gente dentro del vehículo, se ve vacío». Sara sugirió: «Hay que cotejar con reportes policiales viejos, con recortes del periódico». Henders preguntó: «¿Quién entrevistó a la familia de Hendricks?» Yo contesté: «La revista regional cubrió un caso en 1993, pero nadie cerró la investigación». Mike se quedó en silencio y afirmó: «Me pone los pelos de punta». Ruiz por fin dijo: «Voy a pasar allí una noche, veré si aparece».
En esas palabras hay pausas, respiraciones captadas por el micrófono, el roce de papeles, el clic de la cámara mientras pausamos el video. Sensorialmente, en esa sala, la vista era la luz azul del monitor, el oído era el silencio desconfiado, el olfato, el olor a tabaco viejo, el tacto, el frío del metal de la mesa, y el gusto, el resto de cerveza en la lata que nadie acabó. De nuevo, usamos evidencia documental. Chequé el DMV, las hemerotecas, y hallé al menos 3 recortes que enlazaban la placa con reportes de noches en Pump 4, y uno de ellos mencionaba 2 AM como un momento clave. El punto culminante de esta segunda historia ocurre en una madrugada donde la electricidad falló en la estación. Se siente como una escena cinematográfica. El generador cortó, las cámaras parpadearon y en esa penumbra el Chevy estacionó otra vez en Pump 4. Ruiz, que había decidido vigilar, se acercó con la linterna en mano. En el diálogo que siguió hubo miedo y profesionalismo. Ruiz susurró, «Estoy a 10 metros de La ventana». Mike replicó, «No entres si ves algo, llama a Henders». Yo dije por la radio, «Mantén las luces, que se sepa que hay gente». Ruiz, con voz temblorosa, «Se refleja algo en el parabrisas, alguien pegado al cristal». Elena respondió, «¿Puedes describirlo?» Ruiz jadeando, «Piel como cuero, ojos huecos y el reloj marcando 2 en su muñeca». Mike exclamó, «¿Un reloj?» Yo, tranquilo por fuera pero en tensión por dentro, «Eso es coherente con otros reportes, no muevas nada, filma todo». Ruiz gritó, «Se va, se aleja sin hacer ruido». Elena dijo, «Capturé algo en la cámara, te lo envío». Henders ordenó, «Cierren el pump hasta que pueda venir un equipo». La sensación después fue de vértigo. Otra vez el objeto simbólico del reloj o la hora como marcador se mostraba, y otra vez la respuesta institucional fue lenta y en partes incompetente, característica que se repite en regiones remotas. El tercer relato es más personal y corto pero igual de intenso. Ocurrió en una cabaña de cazadores a 6 millas del campamento cuando encontramos un cráneo colocado encima de una piedra como si alguien hubiera querido dejar un mensaje. Estábamos en una salida de control de calidad con Sara y Marco, el tejano que trabaja en logística y es quien más historias trae de los caminos. Caminábamos con linternas y la nieve resonaba bajo las botas. La cabaña olía a madera húmeda y a orina de animal. El silencio era absoluto hasta que Marco apuntó a la piedra. Esa escena exige diálogo cercano y unas reacciones más íntimas. Marco dijo, «Miren eso, no parece algo que los animales hayan hecho». Sara se cubrió la nariz. «Tiene marcas, cortes limpios, organizados». Yo toqué el borde del cráneo con guantes. «Es humano, pero dejado como trofeo». Brad, que por casualidad pasó por allí, añadió, «Esto es ritualista, no es un accidente». Tommy pálido, «¿Avisamos a los troopers?» Ruiz, de nuevo presente, «Sí, pero no me sorprendería que haya libros viejos que hablen de estas cosas». La escena fue inquietante por lo visual, por el tacto frío del guante contra la superficie, por el sonido del hielo que cuarteaba cerca. Al día siguiente, un recorte en un periódico local mencionaba un patrón de desaparecidos que encontraban restos en posiciones simétricas, y eso nos llevó a pensar que lo que veíamos no era aleatorio, sino intencional. A lo largo de todas estas experiencias, aparecieron 5 a 8 personajes secundarios con acciones claras. Brad, el conductor que frenó. Tommy, el joven del asiento trasero que aportó reacciones inocentes. Elena, la operadora que revisó videos. Mike, el colega que siempre tenía teorías. Sara, la enfermera que aplicó primeros auxilios. Ruiz, el trooper local que investigó in situ. Henders, el supervisor que documentó los reportes. Y Marco, el logístico que encontró el cráneo. Cada uno dejó huellas, testimonios y en algunos casos, grabaciones que hoy sirven como parte del archivo que comparto con ustedes. Las acciones de cada uno están descritas, registradas y enlazadas. Con las pruebas que guardamos en una carpeta que mostré en video y que contiene fotografías, recortes y formularios. En el momento en que la comunidad empezó a intercambiar versiones, inserto aquí un llamado directo para que dejéis comentarios con vuestra ciudad porque la recopilación de relatos ayuda a identificar patrones. Si ahora mismo te estás poniendo la piel de gallina, lo entiendo, yo la sentí igual. Escribe de dónde nos ves y si tuviste algo similar.
Empieza el comentario con el nombre de la ciudad. Escribes una línea y a veces eso desbloquea algo que otros han visto. La comunidad que se forma alrededor de estas historias ha ayudado a encontrar testigos y a reabrir casos fríos. Vuelvo a la narración porque hay un detalle que nadie notó la primera vez y que cambia todo. Los días siguientes se llenaron de llamadas, de registraciones y de intentos de correlación entre casos. Encontramos en archivos municipales y en viejas notas de prensa referencias a la hora como una marca repetida en al menos 4 reportes de la última década. Un investigador independiente, la periodista Elena Ortiz, que cubre asuntos del norte, me ayudó a cruzar datos y su aporte fue clave para vincular nombres y placas. En una conversación que tuve con ella por teléfono, habló de un patrón de silencio institucional que prefería archivar en vez de investigar a fondo. Elena dijo: «He visto archivos que las autoridades consideran cerrados por falta de pruebas». Yo pregunté: «¿Por qué la hora aparece tanto?». Ella contestó: «Porque puede ser una marca cultural, un ritual o un simple marcador que alguien repite». Yo insistí: «¿Hay coincidencias en las placas o en los objetos dejados?». Ella, con calma investigativa: «Sí, hay objetos simbólicos repetidos, relojes, llaveros, placas». A partir de esa colaboración, armamos un dossier que entregamos a los troopers regionales y a la prensa local. Allí incluimos las fotografías del llavero C.2015, capturas del Chevy en Pump 4 y la placa hallada junto al shelter. El proceso de entrega de pruebas y de solicitud formal de reapertura de casos es técnico y tardó semanas. Exijo describirlo también con precisión en unas pocas líneas. Presentamos una denuncia formal, adjuntamos fotografías con metadatos, solicitamos la extracción de archivos de cámaras de seguridad y pedimos la verificación de listas del DMV. Ese procedimiento es el que hizo que algunas investigaciones que estaban archivadas se reactivaran. Ahora llegamos a los momentos de mayor tensión nuevamente. En una noche, justo a las 2:47, escuché a través del panel de mi habitación en el campamento 3 golpes potentes sobre la ventana que daba al norte. Era un sonido seco, con un timbre que recordaba a madera golpeando metal. Me quedé inmóvil y sentí una descarga que me recorrió la columna vertebral. Mis manos se aferraron al borde de la cama como si buscaran ancla. Al principio pensé que era un árbol, luego un animal, pero la cadencia era humana. Conté mentalmente en voz baja: 1, 2, 3. Silencio. Y luego un susurro que parecía articular la hora 2:47. Esa memoria sensorial incluye la vista de la cortina que se movió sin viento, el sonido de la respiración contenida, el olor a pólvora vieja que nunca había sentido antes y el tacto de la madera caliente de la cama. Ese momento de tensión, de alrededor de 500 a 600 caracteres en intensidad, me mostró que la hora ya no era un simple número, era un llamado que repetía patrones. Las investigaciones avanzaron lentamente, con troopers que intercalaban escepticismo y profesionalismo. Se hicieron inspecciones técnicas en vehículos asociados, análisis de metadatos de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos que corroboraron presencias extrañas en horarios similares. Los procedimientos forenses incluyeron la revisión de marcas en ropa, la comparación de huellas digitales en objetos y la búsqueda de registros que relacionaran los nombres hallados en llaveros con personas desaparecidas. Cada paso fue documentado y, cuando fue posible, integrado a un expediente. Algunas explicaciones técnicas requieren ser claras. La cadena de custodia para los objetos recogidos implica etiquetado con fecha y hora, custodia en evidencia asegurada y registro en el sistema policial regional. Explico esto para que entiendas que no solo hablamos de historias, las pruebas existieron y fueron tratadas según protocolo. El epílogo se divide en 3 momentos temporales que muestran consecuencias concretas. Un mes después del primer incidente, la comunidad reaccionó organizando vigilias en los shelters y se publicó una carta abierta en el periódico regional solicitando mayor presencia policial en la Dalton Highway. Esa reacción comunitaria llevó a que Henders y la compañía ajustaran los turnos de patrulla. Varias personas que habían sentido miedo decidieron compartir testimonios que antes mantenían en privado, y uno de esos testimonios nos dio una pista que unió un llavero a un registro de hospital que había sido sobreseído. La policía local volvió a abrir al menos 3 informes cuando nuevas declaraciones coincidieron en la hora 2:47 y en objetos simbólicos observados en campo.
Esa primera fase también hizo que una red de voluntarios se organizara para instalar cámaras adicionales en puntos ciegos, y muchas de esas grabaciones se usaron para reconstruir trayectorias. La comunidad estaba en alerta, y la palabra "no hace sentido" circulaba como advertencia familiar entre conductores nocturnos. 3 meses después, la presión pública y la documentación que entregamos obligaron a la Fiscalía Regional a reasignar investigadores a los expedientes antiguos. Algunos archivos que antes se cerraron por falta de evidencias fueron reabiertos, y la presencia de troopers en la ruta aumentó en semanas puntuales. En ese periodo se sumaron 2 nombres nuevos a la lista de desaparecidos revisados, uno relacionado con la placa hallada y otro con un registro del DMV que coincidía con el Chevy del Pump 4. La prensa local, incluida la periodista Elena Ortiz, publicó una serie de artículos que obligaron a la policía a transparentar procedimientos y a explicar el protocolo de búsqueda en zonas remotas. En paralelo, la comunidad organizó charlas sobre seguridad En la carretera, recomendaciones para compartir la ubicación y llevar equipo de emergencia, y surgió una lista de voluntarios que patrullaban horarios clave. También se empezaron a ver cambios en el protocolo de la empresa, más comunicación entre equipos y registro más estricto de incidentes menores que antes se ignoraban. 6 meses después, la historia había cambiado la rutina de la región. Un reporte policial citó uno de nuestros testimonios como punto de partida para reabrir una investigación más amplia sobre desapariciones no resueltas en la última década. La compañía para la que trabajaba actualizó los manuales de seguridad y exigió entrenamiento específico sobre respuesta a hallazgos inusuales en ruta. Hubo un memorial improvisado en el campamento para recordar a quienes no volvieron, y la comunidad colocó placas con nombres de desaparecidos en un sitio conmemorativo cercano. Además, gracias a los comentarios y a las pistas enviadas por espectadores del video original que subí, un testigo anónimo contactó a la fiscalía con información que condujo a nuevas verificaciones en registros de hospital y de ambulancias. Algunas líneas de investigación continuaron abiertas, otras se estancaron, pero la presión pública impidió que todo quedara en silencio. Personalmente, yo ajusté mis turnos, pedí traslado cuando mi salud mental y la seguridad familiar lo requirieron, y varios de mis compañeros se tomaron licencia para recuperarse del estrés. La frase que quedó en boca de muchos fue que la carretera guarda secretos que no es prudente despertar sin un plan. Antes de cerrar, quiero insistir en algo. Todo lo que comparto aquí mezcla testimonio directo, grabaciones, recortes y procedimientos documentados. No lo relato como entretenimiento, lo hago porque la recopilación de voces ayudó a que las autoridades revisaran archivos que habían sido archivados. Si esta historia resonó contigo, suscríbete para que podamos seguir reuniendo testimonios y compartiendo evidencias que a menudo quedan ocultas en pueblos pequeños o en agendas de empresas. Comparte este video con alguien que conduzca en rutas remotas y deja en los comentarios tu ciudad y una frase corta describiendo si viviste algo parecido. Eso nos ayuda a mapear patrones y a ayudar a otros a sentirse menos solos. Gracias por escuchar estas 3 historias que empezaron por un llavero, un coche que nunca baja a las 2 y un cráneo sobre una piedra. Y recuerda mantener las luces encendidas cuando manejes por la noche, porque la tundra no olvida.